Muy buena jornada, mi nombre es Romy Álvarez, soy académica de la Universidad de Valparaíso en Chile. Primeramente quisiera agradecer a la Sociedad Internacional de Derecho de Familia y a Thomson Reuters por haber convocado a esta conferencia mundial extraordinaria que nos permite compartir visiones respecto a la familia, sus miembros y la crisis generada por la emergencia sanitaria mundial. Estructuraré mi ponencia refiriendo el contexto general de la realidad familiar frente a las medidas de restricción de la libertad de circulación de las personas adoptadas por los estados, deteniéndome en las prerrogativas de hijos e hijas, en tanto niños, niñas y adolescentes, particularmente su derecho al juego, a la recreación y al esparcimiento, para luego esbozar un breve análisis de lo acontecido en algunos estados, principalmente en el ámbito latinoamericano, arribando a ciertas conclusiones que quisiera compartir. La pandemia provocada por el COVID-19 ha conducido a las autoridades de cada país a determinar estados de excepción constitucional y a decretar alarmas sanitarias para hacerle frente, adoptando diversas medidas que han limitado o restringido, entre otras garantías, la libertad de circulación. Entre estas, los confinamientos preventivos obligatorios y en lo que a efectos de restricciones al desplazamiento se refiere, debemos también agregar las orientaciones de confinamientos voluntarios previos. Las restricciones a la libertad de circulación de las personas han modificado la vida familiar, caracterizada en estas circunstancias por la permanencia de los miembros del hogar en un único entorno en el cual desarrollan actividades domésticas, laborales, escolares y de recreación, las que además se han visto prolongadas en el tiempo. La pandemia ha tenido así una incidencia trascendente en las dinámicas familiares. Esta realidad familiar se torna más compleja aún por una serie de factores como el estrés provocado por el encierro, que en sectores vulnerables se une al hacinamiento, y el aumento de la violencia doméstica. En este contexto es fundamental centrarnos en la situación de los miembros de las familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, y los derechos que les son inherentes, que no se agotan en el derecho a la salud física de inminente riesgo en la crisis sanitaria, sino que trasciende también al derecho a la salud psíquica y otros derechos fundamentales para su desarrollo, y en lo que quiero desde ya apuntar, el derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. Por supuesto, padres y madres son los llamados primeramente a conducir a sus hijos e hijas menores en la satisfacción de sus prerrogativas, centrados en su interés prevalente y conforme su etapa de desarrollo. Sin embargo, esta es una labor mancomunada que también involucra al Estado, y con una consideración particular en esta situación en que el Estado debe posicionar y proteger los derechos de infancia en un contexto en que padres y madres no cuentan con experiencia previa. Respecto a las restricciones a los derechos de estos miembros de la familia, es importante en el ámbito americano tener presente lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En sintonía con esta disposición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución número 1/2020, referida al derecho a la salud y a otros derechos en el contexto de la pandemia, recordando a los estados de la región que, al momento de emitir medidas de emergencia, deben prestar especial atención a las necesidades y al impacto de dichas medidas en los derechos humanos de grupos históricamente excluidos, entre estos niños, niñas y adolescentes, recomendándoles asegurar que cualquier restricción o suspensión adoptada considere, de manera previa a su adopción y durante su implementación, los particulares efectos que puede tener sobre este grupo, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de la manera más amplia posible a su interés superior. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, mediante su declaración de fecha 8 de abril del presente año, ha advertido sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia en los niños, efectuando un llamado a los estados para proteger sus derechos, considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño, y garantizar que las respuestas a la pandemia reflejen el principio del interés superior del niño. Centrándonos en el derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas consagrado en el artículo 31 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la declaración del Comité insta a los estados a explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, ocio y recreación, las que deben incluir actividades supervisadas al aire libre al menos una vez al día, respetando los protocolos de distancia física y las normas de higiene, y entre otras brindar oportunidades para que las opiniones de los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia.
Respecto a este derecho debemos tener presente la observación general número 17 de 2013 de este comité, en que manifiesta su preocupación por el escaso reconocimiento que los Estados otorgan a los derechos contenidos en el artículo 31 de la Convención, elaborando su observación con el fin de aumentar en los Estados la visibilidad, la conciencia y la comprensión de la importancia central de estas prerrogativas para la vida y el desarrollo de todo niño. El comité destaca que el juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar del niño, su creatividad, imaginación, la confianza en sí mismo y en la propia capacidad, desempeñando un papel importante, especialmente en la primera infancia. El panorama acontecido en algunos estados tras la declaración de pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud da cuenta de que las autorizaciones para la salida de niños, niñas y adolescentes en resguardo de su derecho al esparcimiento, al juego y a la actividad recreativa fueron adoptadas con posterioridad a la declaración del estado de alarma y al inicio de las medidas de confinamiento. Constatamos que en España estas se consideraron un mes después, en tanto que en Argentina y Perú estas fueron adoptadas transcurridas 2 meses. Sin embargo, la situación que parece más preocupante es la del Estado chileno, que luego de 5 meses de decretado el estado de catástrofe, recién en el transcurso del presente mes de agosto, implementa la autorización para la salida de niños, niñas y adolescentes con fines de recreación. No obstante, que ya en el mes de abril la Defensoría de la Niñez había hecho presente a las autoridades la situación de infancia y adolescencia en pandemia. Finalizando este breve análisis, podemos concluir que contamos con un marco en materia de derechos humanos de infancia y recomendaciones a nivel regional y mundial, pero las medidas adoptadas por Estados frente a la pandemia, como los que hemos referido, no han sido alentadoras desde el punto de vista de la consideración de los derechos de infancia y adolescencia en su diseño e implementación, particularmente en el examen del derecho al esparcimiento, al juego y a la recreación, que tiene una trascendencia vital en la salud psicológica, en el bienestar y en el desarrollo de los niños. En los referidos estados, las excepciones relativas a la situación de niños, niñas y adolescentes han sido consideradas con posterioridad y una vez renovadas las medidas restrictivas a la circulación, que no obstante su naturaleza transitoria se han visto prolongadas en el tiempo, lo que evidencia la invisibilización de los niños y sus prerrogativas esenciales en las decisiones de las autoridades, la falta de consideración de su interés superior en medidas que le impactan directamente y la ausencia de sus opiniones y participación en la implementación y desarrollo de estas. Es lamentable porque no estamos frente a una realidad superada. Se mantiene la situación en América y se aprecian rebrotes en Europa. En esta inminente situación, niños, niñas y adolescentes deben ser puestos en el centro de las decisiones, sacándolos de la invisibilidad que hemos podido apreciar en algunos estados. Siguiendo lo señalado por la Secretaria General del Consejo de Europa, los niños pueden estar confinados, sus derechos no. Por último, señalar que esta emergencia sanitaria mundial no ha hecho sino más que evidenciar la situación en que se encuentran los derechos de infancia y adolescencia y su consideración y respeto en las decisiones de autoridades y en el diseño de políticas públicas de los estados, camino en que podemos concluir aún queda mucho por recorrer. Muchas gracias por su atención.